Muy bien, entonces el tema de hoy es recuperando la armonía de la serie Manejo del Conflicto, segunda parte de la serie que comenzamos hace 15 días. Manejo del conflicto. Les contaré una historia de amor, de esas de película. Una pareja murió con tan solo 20 minutos de diferencia en una residencia en Platt, Estados Unidos, después de haber estado 63 años casados. Henry Delen y Jeanette Delen como pareja se amaban y eran muy devotos de Cristo, dijo uno de los hijos a un noticiero norteamericano. Ambos eran consagrados y servían en su iglesia en lo que podían. Visitaban seguido a sus hijos y nietos y tuvieron una vida bendecida, agregó Lee, el hijo de la pareja. Jeanette fue diagnosticada con Alzheimer y unos años después de esto fue ingresada a una residencia geriátrica. Ya no se podía hacer cargo de sí misma por el grave deterioro de su memoria. Como Henry no podía soportar vivir lejos de su mujer, mucho amor por ella y también todos esos años estando juntos. Entonces dice que la visitaba a Jeanette en la residencia todos los días y hasta 3 veces por día. Almorzaban juntos, jugaban y leían. Henry se mudó con su mujer el 27 de junio después de que el personal del hospital de veteranos de guerra, él era veterano de guerra y ya estaba también muy enfermo. Entonces le aseguraron que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por lo tanto, en esos días quería estar cerca a su esposa. Dice, pusieron a mi mamá y a papá en el mismo cuarto, lo cual fue considerado y dulce, dijo uno de los hijos. Después de unos días, el 3 de julio, Jeanette murió a las 5 de la tarde con 87 años y Henry murió a las 5:20 de la tarde, solo 20 minutos de diferencia y tenía 86 años. Cuando murió, mi mamá aseguró Lee, uno de los hijos, por primera vez en la tarde mi padre abrió sus ojos, pues él estaba también ya muy enfermo. Miró a mamá antes de echarse hacia atrás y dejarse ir unos minutos después y así murió. Es sorprendente pensar que mamá y papá murieron solo con 20 minutos de diferencia, dijo Lee. Creemos que es un acto providencial del amor y la compasión de Dios. Hay muchas historias de amor. Leí también la otra historia de una pareja que duró 84 años casados y que también disfrutaron la vida y que supieron mantener la armonía, el compañerismo, el amor, el respeto en pareja. Historias como estas son muy lindas e inspiradoras, ¿cierto? Y yo creo que toda señorita, todo joven que se casa, el pensamiento es que pueda ser su historia una historia de amor romántica, que uno pueda llegar a viejito, amándose, respetándose y disfrutando la vida, ¿cierto? Ese es un sueño de todo joven que se casa. Pero hay que pagar un precio para esto. Las personas que protagonizan estas historias de amor son personas que han sabido vencer el orgullo y el egoísmo. Sí, no permitiendo pues que éste destruya la armonía. Hay que pelear contra esos enemigos, el orgullo y ¿qué? El egoísmo. ¿Qué es la armonía? La armonía es la relación de paz, de concordia y entendimiento entre 2 o más personas. Eso es la armonía. El Salmo capítulo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Que como sea el aplauso, sea la bendición sobre ti hoy.
Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que el ambiente de armonía trae la presencia de Dios. Cuando dice aquí la Biblia que es como el aceite, es la unción. ¿Qué es la unción? La unción era el aceite que derramaban sobre las personas como los reyes, los sacerdotes y personas que eran ungidas para la tarea especial que Dios les encomendaba. Y el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando dice la palabra de Dios que ese aceite que desciende es donde hay armonía. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí podemos decir, es habitar la pareja en armonía, el hogar, la familia en armonía. Aquí podemos decir, cuán hermoso es que habite la gente en comunión, en armonía, en una empresa, que un equipo de trabajo en una empresa pueda trabajar en armonía, ¿cierto? Que en una iglesia nosotros podamos amar y servir al Señor en armonía, respetándonos, amándonos con nuestras diferencias y también con nuestras debilidades, sin juzgarnos, sin criticarnos, sino orando los unos por los otros y creciendo espiritualmente y sirviendo a Dios. Amén. Eso es maravilloso. Entonces lo que dice la Biblia aquí es que eso trae la presencia de Dios. ¿Cómo vas a traer la presencia de Dios a tu familia, a tu casa, a tus hijos, a tus generaciones? Construyendo un ambiente de armonía. Amén. Entonces debemos crear un ambiente de armonía para traer la unción de Dios sobre nuestros días, sobre nuestra casa, nuestras familias, nuestros hogares. Hace 15 días el mensaje titulado 10 veces mejor, que fue el primero de la serie, está en nuestro canal de YouTube, Misión Rema para las Naciones, y compartí 2 puntos en el mensaje. El primer punto fue tome la iniciativa. ¿Sí? Tomar la iniciativa. Es decir, para restaurar la armonía, la comunión, hay que tomar la iniciativa. No hay que decir, la otra persona tuvo la culpa, que mire a ver la otra persona qué hace, sino que la persona madura toma la iniciativa. Y segundo punto que compartí es, pida en oración que Dios le dé sabiduría. Porque en un momento de pelea, de discordia, hay confusión. Las emociones están como fuera de control, ¿sí? Y hay confusión sobre qué hacer al respecto. Entonces, como no hay claridad mental, puede haber confusión, la persona se deja llevar por las emociones. Y para resolver un conflicto, para poder darle un buen manejo al conflicto con alguien, debemos tomar la iniciativa y pedir en oración que Dios nos dé sabiduría. Amén. La Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría, que la pida a Dios, el cual nos dará en abundancia. Amén. Y hoy quiero compartir el tercer y cuarto punto. Entonces, el tercer punto es, comience reconociendo su culpa. No comienzo señalando los errores de la otra persona. Cuando hemos peleado, cuando hemos discutido en pareja o con los hijos o con alguna persona, no comenzamos señalando los errores de la otra persona, no comenzamos culpando, no es atacar, ¿cierto? No es decir, es que usted, ¿cierto? Que son las palabras principales cuando se va a resolver un conflicto. Se está señalando a la otra persona, se está acusando, ¿sí? Y esa es la manera equivocada de acercarse uno a resolver un conflicto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer la culpa. Así usted sienta que usted no tuvo culpa, ¿sí? Pero hay algo en toda situación donde nosotros podemos, como dice la palabra de Dios, mirar la viga que está en nuestro ojo para luego quitar la paja que está en el ojo ajeno. Amén. Es eso, nuestro egoísmo es la tierra fértil donde crece la semilla de la ofensa. ¿Por qué uno se ofende fácilmente? Porque hay egoísmo en el corazón. Entonces, cuando hay egoísmo, uno fácilmente se ofende. Cualquier cosa que hizo una persona, ¿sí? Porque estoy pensando en mí. Y es ahí, es esa tierra fértil. Nuestro egoísmo es el caldo de cultivo donde florecen las ofensas.
Santiago capítulo 4, el verso 1 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Entonces, ¿de dónde vienen los conflictos, las discusiones, las peleas con los hijos, con los padres, con la pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos? Todo surge de lo que hay en nuestro corazón. Lo que causa disputas y peleas surgen de los malos deseos que hay en nosotros. Es por eso que la Biblia dice que uno es tentado cuando de sus propios deseos está. Yo le pongo el ejemplo de un pez, ¿cierto? Cuando el pez tiene un deseo de alimentarse y entonces alguien pone en un anzuelo un alimento para el pez. Bota el anzuelo y dentro del pez hay un deseo, el deseo de comerse ese alimento que está allá, ¿cierto? Pero afuera hay una tentación, ¿cierto? Entonces sucede así cuando uno entra en conflictos y peleas. Afuera hay algo que está provocando, que está estimulando el conflicto en la relación con alguna persona. Y dentro de nosotros hay un deseo de que yo quiero ganar, de que yo quiero hacerme sentir, de que usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? La frase de moda. Y entonces de ahí es donde vienen los problemas y las dificultades entre nosotros. No existe la incompatibilidad de parejas, no existe la incompatibilidad en una pareja. Esto es un término que se inventaron algunos abogados para justificar los divorcios. ¿Sabe qué es lo que existe? Lo que existe es el egoísmo, lo que existe es inmadurez en uno como persona. Eso es lo que existe. Pero eso de incompatibilidad es un asunto que se inventaron para justificar los divorcios. Si una persona se somete a Dios y deja que el Espíritu Santo venga sobre su vida, esa pareja, esa persona logrará vencer las diferencias, logrará vencer los obstáculos y logrará construir una familia, una relación para Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Sí se puede. Amén. Escuché de un granjero y le cuento porque muchos de los problemas que hay entre nosotros es por las diferencias, la forma diferente como pensamos a la otra persona. Yo pienso así, la otra persona piensa así. Yo siento de esta manera, la otra persona siente de otra manera y ahí vienen los conflictos. Escuché de un granjero, un campesino que quiso llevar a su sobrino de la ciudad a acampar, al bosque. Entonces, este hombre, ya el muchacho, todavía joven, era muy preparado, muy estudiado. Tenía varias carreras universitarias y tenía un doctorado. Era una persona muy culta, ¿sí? Entonces, aquel granjero quiere llevar a su sobrino para que disfrute una noche, un día de campo. Preparan la carpa, el camping, lo organizan, se acuestan y se quedan dormidos. De pronto, por allá en medio de la noche, el granjero se despierta y despierta a su sobrino y le dice, ¿qué ves? Entonces él abre los ojos y ve las estrellas y dice, veo miles de estrellas. Y él le dice, sí, pero ¿qué significa eso? Entonces él le dice, bueno, desde el punto de vista de la astronomía, quiere decir que hay millones de galaxias. Desde el punto de vista de la meteorología, quiere decir que vamos a tener un día maravilloso, radiante. Y desde el punto de vista de la teología, quiere decir que Dios es un gran creador. Y le pregunta ¿y tú qué ves? El hombre sacude la cabeza y dice, nos robaron la carpa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a veces vemos las cosas de manera diferente de acuerdo a la preparación que yo tengo, de acuerdo a la forma que yo pienso, ¿sí? Y así es en toda relación, ¿cierto? ¿Cómo vemos nosotros las cosas?
Muchas veces esos conflictos se generan por eso. Por eso también es que en una pareja se quiere que se busca que ojalá haya mayores similitudes. La principal similitud en una pareja debe ser la fe, que tengan la misma fe. Porque si las personas tienen la misma fe, entonces si tienen, por ejemplo, las dos, por eso la Biblia dice no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si una de las personas no tiene el temor de Dios, seguro que esa persona va a ser muy difícil las cosas en la relación. Pero si los dos piensan lo mismo y en cuanto a la fe, ¿qué significa eso? Que van a ir adelante, venga lo que venga, cueste lo que cueste, los problemas que tengamos, vamos a salvar la relación, vamos a sacar nuestra relación adelante en bendición. Amén. Así es. Denles aplauso al Señor. La semana pasada tuvimos una diferencia con mi esposa por un asunto. Teníamos muchas cosas que hacer, bastantes cosas, y entonces teníamos la reunión en la noche y había cosas que hacer ya en la tarde todavía, y en la mañana pues había estado trabajando en eso. Entonces había que ir al centro a hacer unas diligencias. Yo quería quedarme en la casa porque había estado haciendo cosas, quería orar para la reunión esa noche, ¿sí? Mi esposa quería que fuéramos en el auto aquí al centro, cerca, centro de la ciudad. Yo la verdad no quería ir y tampoco quería ir en el carro porque ustedes saben, bueno, que acá es cerca, que a veces uno puede ir caminando, o resulta que a veces en el centro es muy difícil, ¿cierto? Con un auto. Entonces yo le había propuesto que fuera en taxi. Pero tuvimos una interpretación diferente. Ella interpretó el asunto de una manera y yo lo interpreté de otra manera. Entonces, como yo lo interpreté, yo pensé que ella me estaba obligando a ir, ¿sí? Y ella pensó que yo no quería darle para que fuera en los taxis. Entonces, cada uno tenía una forma diferente. Entonces, yo fui, pero estaba enojado. Sacamos el carro, fuimos para acabar de completar, por poco nos hacen un comparendo en el centro, ¿sí? Y entonces mientras yo estaba esperándola a ella, un momento que ella hacía algo y yo la estaba esperando ahí en el auto, y entonces Dios fue el que nos salvó. Afortunadamente el carro en un momento se apagó, ¿sí? Y entonces cuando el policía vino, me dijo, ¿qué le pasa, amigo? Entonces yo le dije, se me apagó el carro, y le di una sonrisa que uno cuando está así un poco estresado casi no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces él como que bajó la guardia, ¿sí? Y me dijo, ahoríllese. Y ya entonces dijo, pero bueno, ¿ya le prendió el carro? Entonces yo le dije, sí, ya prendió. Dijo, listo, puede irse. Pero he escuchado a varias personas que ahí en el centro, solamente porque para un momento ponen las direccionales, las estacionarias, les pueden hacer un comparendo. Entonces tuvimos esa dificultad, luego ya después hablamos, nos contentamos, pedimos perdón, pero mira, los conflictos surgen de la forma diferente muchas veces como nosotros vemos las cosas. Amén. Uno la ve de una manera, y en la diferencia entre hombre y mujer hay bastante de eso, bastante, solamente por el hecho de que uno es hombre y el otro es mujer. Por el hecho de la historia diferente, por el hecho de nuestros temperamentos diferentes. Eso, entonces tenemos que tener en cuenta. Nuestra naturaleza humana también es ser tercos. Eso es de la naturaleza humana, está en nosotros. Queremos siempre tener la razón y queremos imponer lo nuestro. Siempre, pero recuerde esto, siempre es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Tome nota. Siempre es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Así que mucha gente disuelve la relación de amistad con un amigo, disuelve la relación de amistad con el vecino o la relación con su esposa, con su cónyuge, por el orgullo, por el orgullo. Entonces, una segunda causa del conflicto es esta, el orgullo. Proverbios 13:10
Nueva Traducción Viviente dice, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Entonces, ¿a qué lleva el orgullo? ¿Aló? Al conflicto. Sea empático, es el cuarto punto. El segundo punto, entonces, ¿cuál es el tercer punto? Comenzar reconociendo la culpa, ¿cierto? Mi culpa, no juzgando, no atacando. Y el cuarto punto es, sea empático. ¿Qué es eso de ser empático? ¿Qué es la empatía? Es ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Póngase en sus sentimientos, escuche el punto de vista de la otra persona y entienda su dolor. Las personas más difíciles, las que menos merecen comprensión, son las que más lo necesitan. Entonces, la empatía tiene que ver con que yo me ponga en el lugar de la otra persona y pueda mirar desde su enfoque, mirar desde la forma como ella, trato de ver el asunto de la forma como ella lo ve, no solo desde mi forma, ¿cierto? Tenemos que ser empáticos en la restauración de la armonía. Dios nos dio 2 oídos y una boca. ¿Sabe para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero por lo general cuando hay un conflicto, uno quiere hablar y hablar y hablar y le dice a la otra persona, escúcheme, y la otra persona quiere hablar y los dos levantan la voz, ¿cierto? Pero si Dios nos dio 2 oídos y una boca, es para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Amén. De esa manera nosotros podemos resolver los conflictos. Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Debemos dejar la intolerancia, dejar de ver cuánto le falta a las demás personas. Pero es que fulano sí le falta, pero es que yo no sé cómo es que piensa esa persona. Y uno empieza a decir, a mí me parece absurdo lo que fulano hace. A mí me parece absurdo lo que fulana hace. ¿Cierto? Desde el punto de vista de uno, me parece absurdo. Pero más bien, ¿sabe qué debemos nosotros ver? Cuando uno tiene empatía, uno mira, oiga, esa persona antes ha logrado mucho, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus adversidades, a pesar de la situación que está viviendo, ¿cierto? A pesar de los problemas que está viviendo, esa persona es fuerte, esa persona es valiente. Y empezamos a ver la condición de la otra persona. A pesar de su crianza o de las dificultades que ha tenido, esa persona antes ha logrado mucho en la vida. Amén. En lugar de decir, no, a fulano le falta, pero es que fulano, yo no sé qué es lo que le pasa a fulano. ¿Cierto? Que es la forma como se tiende a ver los problemas o a juzgar a las personas. Pero la empatía es eso, ponerme en los zapatos de la otra persona. Si usted puede ver qué hay detrás del comportamiento de esa persona, usted sabe que en la mayoría de comportamientos, cuando usted dice es absurdo lo que esa persona hace, detrás de eso hay un miedo, hay un miedo. Es decir, por ejemplo, si esa persona explota y esa persona empieza a decir cosas, ¿sabe qué hay detrás de eso? Un temor, un miedo. Y es lo que lleva ese miedo a la persona a actuar de esa manera. Por lo tanto, si nosotros miramos, tratamos de ver las condiciones en medio de las cuales la persona está actuando, tendremos una mejor perspectiva y antes podremos entender a la otra persona y considerarla. Amén. ¿Cuántos reciben esa bendición, esa palabra? Amén. Entonces, aquí es siempre ponernos en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, un padre que quiere que su hija sea tratada con amor y respeto, como una reina, pues así debe tratar a su esposa. Amén. Todo padre, yo creo, todo padre de una hija que ama tanto a su hija, quiere que el esposo también la trate como a una reina. Pero para eso hay que sembrar bien. Yo voy a tratar bien a mi esposa y así tratarán bien a mi hija también. Amén. Entonces, madre, si quiere que su hijo se relacione bien con su esposa, relaciónese usted bien
con su esposo. Relaciónese bien con su compañero, con respeto, con honra, ¿sí? Porque todo eso es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Amén. Si se relaciona bien con su cónyuge, sus hijos aprenderán a amar y aprenderán a relacionarse bien con su futura esposa, su futuro esposo. ¿Por qué? Porque vieron a papá y mamá hacer las cosas bien. Amén. Trate bien a su cónyuge con amor y respeto. Mira, si usted no lo hace por su esposo o por su esposa, hágalo por sus hijos. Hágalo por la felicidad de sus hijos. Porque sus hijos están viendo eso y ellos están tomando todo eso. Así que si aún su esposo o su esposa no se merece que usted la trate o lo trate también, hágalo por sus hijos. Amén. Porque usted está sembrando semilla de felicidad en el corazón de sus hijos. Porque usted, cuando se niega y pone el orgullo y el egoísmo bajo sus pies, usted está construyendo la felicidad de su familia, construyendo su propia felicidad. Porque Dios no permitirá, dice la palabra, que nosotros llevemos cargas más pesadas de las que podemos llevar. Así que, mira, la voluntad de Dios, está en la voluntad de Dios las personas que llegan a nuestra vida. Dios tiene un propósito de formar nuestro carácter. Amén. Entonces debemos aceptarlo y debemos trabajar en ello, buscando a Dios con sabiduría. Amén. Orando y buscando cómo voy a trabajar, cómo voy a cumplir el propósito de Dios, cómo voy a salir victorioso de esta prueba difícil, como es tener un cónyuge difícil, un hijo difícil o unos padres difíciles. ¿Cómo voy a salir yo victorioso en medio de esta prueba? Lo voy a hacer cuando yo busco la sabiduría de Dios, amén. Cuando yo busco al Señor y cuando yo me someto a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Alguien podrá decir, David, pero es que usted no sabe cómo es mi esposa. Yo recuerdo pastoreaba una iglesia hace años y una de las personas en la iglesia, yo escuché, bueno, él me comentó cosas y dentro de eso escuché que maltrataba a la esposa. Entonces en la conversación que pudimos tener y yo le decía que obviamente eso era algo que no se debía hacer y que traía maldición y que eso no traía realmente las cosas buenas a su casa, a su futuro, a su vida. Y él me decía, es que usted no sabe, pastor, usted no sabe cómo es esa mujer, ¿sí? Entonces alguien puede decirme, usted no sabe, pastor, cómo es ese hombre, ¿sí? Bueno, puede ser que yo no sea, Dios sí lo sabe, pero yo le digo una cosa, usted hace lo correcto y Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir, amén. Y Dios te va a dar la victoria por hacer lo correcto. Es así. Bien puede decir, no, es que mi mujer o mi marido es una pantera, como dice la gente por ahí, patico o Anabel, anaconda y cascabel, ¿sí? La gente tiene muchos nombres y están de moda los chistes de diferencia de género, están de moda. Usted ve y los humoristas, ¿cierto? Y son esos videos que se reproducen y que la gente más los ve. Cuando alguien sale haciendo chistes entre cómo ve las cosas la mujer, ¿cierto? Y cómo ve las cosas el hombre. Hay muchos chistes sobre eso. Y es una forma también en que la gente a veces expresa las cosas con respecto a eso. Entonces, cuando usted trata bien a su esposo, usted está haciendo lo correcto y Dios te va a respaldar grandemente. Dios trajo a esa persona a su vida. Por ejemplo, cuando los hijos se rebelan y dicen, yo no quiero a mis padres, yo me quiero ir de la casa, yo no quiero vivir con mis padres, yo quiero, sobre todo a veces las jovencitas, conseguir un hombre, casarse. Yo le digo, si uno no acepta el trato de Dios para uno como hijo a través de los padres, será más difícil
a través de un esposo, ¿sí? Porque lo que sucede es que lo que hace uno es que cambia el instrumento con el cual Dios está formando el carácter, ¿sí? Entonces se sale de un lado como el que no le gusta el trabajo, renuncia al trabajo, se va para otro, encuentra otro problema, renuncia, se va para otro. Así, lo que tiene que trabajar es su carácter, lo que tiene que permitir que Dios trabaje su carácter y no estar huyendo. Amén. Es así como Dios forma nuestro carácter. Tenemos que llevar eso al Señor. Y mira, toda la energía que usted puede gastar en los conflictos le resta fuerza para lograr sus metas. Por eso nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios, orar, buscar a Dios en oración, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, porque cuando nosotros permitimos estar enredados en conflictos y en peleas, usted sabe todas las energías que gasta el cuerpo y la mente en eso. Eso es un gasto de energía terrible, y esa energía usted y yo la podríamos utilizar para enfocarnos en lo que queremos, en nuestras metas, en las cosas buenas, en lograr bendiciones, en lograr alcanzar aquello que nosotros queremos. Amén. Por eso es que es muy importante manejar el conflicto. Por eso es que es muy importante que nosotros, con la ayuda de Dios, podamos salir adelante en eso. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Y les decía que cuando uno construye un ambiente de armonía en la casa, atrae todas las cosas buenas, atrae la presencia de Dios, atrae las cosas buenas. Ese cuento que a veces dice la gente que cree en la brujería, en el ocultismo de las malas y buenas energías y toda esa superstición y agüeros y todo eso, es una mentira. Lo que la Biblia sí enseña es que cuando una persona es obediente y cuando una persona construye un ambiente de armonía, va a traer lo bueno, porque trae la presencia de Dios, atraerá felicidad, atraerá todas las cosas que Dios quiere darle y las bendiciones que Dios quiere darle. Entonces hay que correr la milla extra, ¿sí? Cuando Jesús habla acerca de eso, correr la milla extra es aquello que yo no quiero hacer, no estoy obligado a hacerlo, pero lo voy a hacer. Amén, lo voy a hacer en obediencia a Dios. Si tengo que poner la otra mejilla, pondré la otra mejilla. Pero sabe usted, cuando usted lo hace, Dios te defenderá. Mujer, cuando usted lo hace ante un hombre que maltrata, ¿cierto? Cuando usted lo hace, entonces Dios es el que va a obrar en ese hombre y le va a apretar las tuercas y los tornillos, ¿cierto? Porque usted está haciendo lo correcto delante de Dios. Dios respalda al que hace lo correcto. Amén. Proverbios capítulo 20, el verso 3 dice: evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Y para mucha gente la señal de honor es ganar la pelea, ¿cierto? Y es lo que nos muestran todas las películas. El que gana la pelea, el que somete al otro, el que vence al otro, ese es el valiente. Mira, la señal de honor, ¿cuál es? Evitar el conflicto. Sabiduría para evitar los problemas. En vez de gastar el tiempo pensando qué voy a decir, cómo voy a ganar, cómo me voy a defender, cómo voy a hacer ver a la otra persona que está mal y que yo soy el que estoy bien, yo voy a utilizar todo ese tiempo de energía para evitar esos conflictos. Amén. Cuando yo veo que la situación se está acalorando, se está subiendo de tono, entonces creo que es el tiempo de salir, el tiempo de hacer algo para evitar quedarme enredado en los conflictos, en los problemas. Amén. Entonces, y yo no quiero decir que huyas de los problemas, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos que enfrentarlos, no podemos huirle a los problemas, pero nosotros sí podemos evitar cosas que no deberían darse. Amén. Las podemos evitar siendo sabios e inteligentes. ¿Cuántas personas por no controlarse se dejan llevar en el calor de un conflicto? ¿Cierto? Escuché uno escucha todos los días de deportistas, de futbolistas, de gente que tiene contratos millonarios, ¿cierto? Que se dejan llevar y golpean a otro futbolista, a otro deportista, y pueden perder ese contrato, pueden perder su futuro en el deporte, pueden ser expulsados y perder millones de dólares. ¿Por qué? Porque las personas no supieron evitar esos conflictos. ¿Cuánto se puede perder? Bueno, y puede ser que una persona no pierda dinero,
pero ¿sabe qué? Puede perder algo mucho más valioso. Puede perder la libertad en una cárcel. O puede perder a sus seres amados. Puede perder a su familia. Puede perder sus hogares. ¿Por qué? Porque se deja llevar por las emociones y se queda enredado en los conflictos. Así es. Para nosotros tener un hogar que glorifique a Dios y una relación con las demás personas que glorifiquen a Dios, debemos tener esto muy en cuenta. Le pido hoy que haga lo que haga, que pueda mantener la paz. Mantén la paz, sea lo que sea, ¿sí? Y si no pudo evitar entrar en un conflicto, entonces busque cómo solucionarlo lo más pronto posible. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. 2 mujeres murieron y se fueron al cielo. Cuando llegaron al cielo, entonces San Pedro las recibió. Las manda a entrar al cielo y les dice, bueno, bienvenidas. Aquí solamente hay una cosa que nadie puede hacer acá y es pelear. Nadie puede pelear. Muy bien, entraron las mujeres y luego anunciaron que el Señor Jesús, que podían ver todos al Señor Jesús, entonces tenían que hacer fila. Y el privilegio era para las personas que eran más dignas de estar cerca del Señor, estar en las primeras filas delante de Dios. Entonces una de las mujeres, la primera mujer, quería estar cerca y llegó un señor ahí y entonces la señora se puso a pelear. Sí, empezó a decirle, oiga, se acabaron los caballeros, mire, este señor acá, ¿dónde están los caballeros? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar más cerca del Señor. La señora estaba peleando por eso. Llegó San Pedro con un hombre muy feo, el hombre más feo que esta mujer haya podido ver en toda su vida. Trajo una cadena y los encadenó a los dos. Y le dijo a la mujer, tu castigo por pelear es quedar atada a este hombre tan feo por toda la eternidad. Entonces la segunda mujer dijo, uy no, yo voy a tener cuidado, no voy a pelear. Y ella entonces hace todo el esfuerzo para no pelear. Y un día, después de meses, llega San Pedro con un hombre, o sea, prototipo de belleza de las estrellas de Hollywood, bello, y lo trae y sin decir palabra lo encadena a la mujer, lo amarra. Y entonces, estando encadenado, la mujer estaba feliz y dice, yo no sé qué habré hecho yo para merecer estar encadenada a ti con un hombre tan bello. El hombre le dice, yo no sé qué hiciste tú, pero yo me puse a pelear. Bueno, denle ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, recuerde que los chistes no tienen doctrina, así que esto no es doctrina para que alguien diga, miren que el pastor dijo que, o que alguien saque por internet, así como le sacan a los pastores, a los predicadores allá, que dijo esto. Ustedes saben que no es doctrina. Entonces, si eres valiente, peleas la batalla contra el orgullo, peleas contra el egoísmo, yo te digo y yo declaro hoy sobre su vida que la paz que tú construyas será el arma que romperá las tinieblas y las maldiciones generacionales en tu familia. La paz que tú construyas, amén. Más que estar llenando de aceite las paredes que muchas personas hacen y llenan la cama de aceite y eso. Más que eso, la verdadera guerra espiritual es cambiar, amén, cambiar mi actitud. Entonces, cuando yo construyo un ambiente de armonía, yo traeré todo lo bueno a mi vida, ¿sí? Romperé las maldiciones generacionales en mi familia. Yo te digo, disfrutarás de un ambiente de armonía en tu casa y tus relaciones con las demás personas. Atraerás todo lo bueno sobre ti. Disfrutarás a tus seres amados. Serás una persona feliz y exitosa. Los que reciban esta palabra digan amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Póngase de pie.
Levante sus manos. Levante sus manos. Adora al Señor. Dígale: Señor, gracias. Eres bueno, eres bondadoso, eres misericordioso, Señor. Amado Dios, gracias por todo tu amor. Hoy te pido perdón, Señor, cuando yo no he tenido la madurez y me dejo llevar y me enredo en los conflictos. Te pido perdón, Señor. Y dígale al Señor esta mañana: Señor, yo quiero hacer lo correcto. Si he quedado enredado en un conflicto, Señor, yo quiero buscar la forma más rápidamente de arreglar esa situación. No sé, de pronto son los conflictos en tu casa, son los conflictos de pronto en tu trabajo, un compañero de trabajo difícil, algún conflicto, alguna dificultad. Pero dile: Señor, con tu ayuda yo podré vencer mi orgullo, yo podré vencer el egoísmo en mi corazón, yo podré construir una buena relación con mi esposa, con mi esposo, yo podré construir una buena relación con mis hijos. Adora a Dios y dile: Señor, aquí estoy, toca mi vida, Señor.